Un millonario enfermo le pidió a la enfermera que fingiera ser su esposa por un día. Don Julián, un arquitecto retirado y millonario, se encontraba gravemente enfermo y pidió a su joven cuidadora, Clara, que fingiera ser su esposa para protegerlo de su avaricioso hermano. Don Julián había pasado gran parte de su vida diseñando algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Su éxito en el campo de la arquitectura lo había convertido en un hombre extremadamente rico, con propiedades en diversas partes del país y una fortuna que parecía inagotable. Sin embargo, con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse, dejándolo vulnerable y solo. El diagnóstico de una enfermedad cardíaca grave lo forzó a retirarse antes de lo que hubiera querido, y con el tiempo, su vida se redujo a las paredes de su enorme mansión, un lugar que antes solía estar lleno de actividad, pero que ahora se sentía vacío. Clara, una joven cuidadora de 25 años, había entrado en su vida por recomendación de un hospital privado. Con el rostro siempre iluminado por una sonrisa amable, Clara parecía llevar consigo un aura de tranquilidad que le hacía bien a don Julián. A pesar de su juventud, Clara ya conocía el sufrimiento. Había dedicado sus últimos años a cuidar de su madre, que estaba gravemente enferma, lo que la obligaba a trabajar largas horas para poder pagar las costosas facturas médicas. Esa era la razón por la cual había aceptado el trabajo en la casa de don Julián. No solo le permitiría tener un ingreso decente, sino que también le daba la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba. Sin embargo, Clara pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien en la mansión de don Julián. Aparte del silencio inquietante, había una presencia que flotaba sobre el lugar como una sombra. Diego, el hermano menor de don Julián. Diego era un hombre astuto, que había logrado evitar el ojo público durante años, a pesar de su fama entre los círculos financieros por ser despiadado en los negocios. Durante las primeras semanas, Clara notó que Diego rara vez visitaba a su hermano, pero cuando lo hacía, siempre se mostraba excesivamente amable, casi hasta el punto de la falsedad. Se refería a don Julián como hermano querido y hablaba con tono meloso, pero en cuanto Clara o algún otro miembro del personal se alejaba, la expresión en su rostro cambiaba a una de puro desprecio. Con el tiempo, don Julián se fue abriendo con Clara. Una tarde, mientras estaba sentado en su cama, mirando por la ventana al vasto jardín que había diseñado él mismo años atrás, confesó algo que lo atormentaba. Clara, mi hermano Diego, no es lo que parece. Se ha distanciado de mí desde hace años, y sé que solo regresa ahora porque ve una oportunidad de tomar lo que me pertenece. Me teme más que me respeta, porque siempre he tenido el control de mis negocios, pero ahora, con mi salud debilitada, veo la ambición en sus ojos. Siento que espera a que muera para apoderarse de todo. Clara, que ya había notado el comportamiento extraño de Diego, no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. ¿Qué puedo hacer yo, señor Julián? Swingo preguntó con sinceridad, sabiendo que, como su cuidadora, sus responsabilidades solo llegaban hasta asegurarse de que tomara sus medicinas y lo acompañara durante el día. Don Julián la miró fijamente, sus ojos cansados pero aún llenos de la sabiduría de los años. Necesito que me ayudes a mantener a Diego a raya. Estoy convencido de que quiere que firme algunos documentos para quedarse con mi fortuna, pero no puedo permitir que lo haga. Si tú fingieras ser mi esposa, tal vez él pensaría que tienes control sobre mis asuntos legales y se mantendría alejado, al menos por un tiempo. Clara se quedó en silencio. La propuesta de don Julián era completamente inesperada, y aunque su intención era proteger su legado, la petición era enorme. Fingir ser su esposa, Zrenia Clara. El peso de lo que eso implicaba se le hizo evidente. No solo tendría que mentir a Diego, sino a todos los que rodeaban a don Julián. Además, significaría estar más involucrada en la vida de Julián de lo que había anticipado. Sin embargo, Clara no podía negar que se sentía conectada a don Julián de una manera que no había esperado. Había llegado a apreciarlo no solo como su empleador,
sino también como una figura paternal. Él siempre la trataba con respeto y amabilidad, algo que ella no había experimentado en mucho tiempo, dadas las circunstancias difíciles de su vida personal. A pesar de la extraña petición, Clara sintió que no podía rechazarla. Don Julián era un hombre vulnerable y no había nadie más que se preocupara genuinamente por él. Finalmente, Clara accedió, aunque con cierta reticencia. «Haré lo que me pide, don Julián, pero debemos ser cuidadosos. Diego no es tonto, y si descubre lo que estamos haciendo, podría volverse más peligroso». Don Julián asintió lentamente, agradecido por la lealtad de Clara. «Lo sé, Clara, y créeme, lo último que quiero es ponerte en peligro, pero no veo otra opción. Necesito mantener a Diego a distancia hasta que pueda reorganizar mis asuntos legales, de manera que él no pueda tocarlos». Así, con una nueva misión en mente, Clara comenzó a desempeñar su papel como la esposa ficticia de don Julián. Al principio, fue algo sencillo. Solo necesitaba estar presente durante las visitas de Diego, sonreír amablemente y dejar caer comentarios que insinuaran que tenía un papel activo en los asuntos financieros de don Julián. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la situación se volvió más complicada. Diego comenzó a sospechar. No comprendía cómo su hermano, que nunca había mostrado interés en casarse, de repente había encontrado una esposa, y mucho menos una tan joven como Clara. Clara, por su parte, sentía el peso de la mentira cada vez que Diego aparecía en la mansión. Pero también sabía que no podía fallarle a don Julián, quien cada día parecía más debilitado por su enfermedad. La vida de don Julián, su fortuna y su legado, ahora dependían de su capacidad para mantener a raya a un hombre que haría cualquier cosa por dinero. Clara, una mujer de 25 años que luchaba por pagar las deudas médicas de su madre, aceptó el trabajo, sintiendo compasión por Julián y su soledad. Clara siempre había sido una persona fuerte y resiliente, características que había desarrollado desde muy joven. Criada en un pequeño pueblo, su vida había estado marcada por la enfermedad de su madre, una mujer cuya salud siempre había sido frágil. Desde que Clara tenía memoria, su madre había estado entrando y saliendo del hospital, luchando contra una enfermedad degenerativa que nunca parecía dar tregua. Con su padre ausente y sin ningún otro familiar cercano, Clara había asumido el papel de cuidadora desde temprana edad. Esto la obligó a madurar rápidamente y a encontrar trabajo lo antes posible para cubrir las crecientes facturas médicas que ahogaban a la familia. Trabajó como camarera, asistente de tienda, y finalmente decidió tomar un curso de enfermería básica que le permitió conseguir empleos como cuidadora de personas mayores o enfermas. Fue así como terminó trabajando para don Julián. El salario que ofrecían era mucho más alto que el de cualquier otro empleo, y aunque al principio dudaba en aceptar debido a la lejanía de la mansión respecto a la ciudad, no pudo permitirse rechazarlo. Además, la historia de don Julián le conmovió. Un hombre que lo había tenido todo pero que ahora estaba solo, olvidado por casi todos, y enfrentando una muerte prematura sin el apoyo de su familia. El primer día que llegó a la mansión, Clara se dio cuenta de que había algo profundamente solitario en la vida de don Julián. Aunque la casa era enorme, decorada con arte y reliquias de sus años de éxito como arquitecto, había una falta de calidez que hacía que todo se sintiera vacío. A diferencia de otros pacientes para los que había trabajado, don Julián no se quejaba ni exigía atención constante. Al contrario, parecía resignado a su destino. Pasaba largas horas mirando por las ventanas, observando los jardines que él mismo había diseñado, como si esos momentos le permitieran escapar temporalmente de la realidad. Clara pronto comenzó a notar las pequeñas cosas que hacían que don Julián fuera diferente a sus otros pacientes. Por un lado, siempre era educado y considerado con ella, algo que no era común en su línea de trabajo. La mayoría de las personas para las que había cuidado, especialmente los ancianos, tendían a ser irascibles y difíciles debido a sus enfermedades. Pero don Julián era diferente. Incluso en los días en que se sentía más débil,
Siempre hacía un esfuerzo por ser amable. Nunca levantaba la voz ni exigía más de lo que necesitaba. Esto hizo que Clara se sintiera aún más decidida a ayudarlo, no solo porque era su trabajo, sino porque sentía una profunda empatía por él. La relación entre ambos comenzó a crecer. Clara, quien inicialmente solo veía a don Julián como un empleador más, pronto empezó a considerarlo como algo más cercano a un mentor o incluso una figura paterna. Las conversaciones entre ellos se volvieron más largas y personales. Don Julián le hablaba sobre su juventud, su amor por la arquitectura y cómo había diseñado algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Hablaba con pasión sobre su trabajo, pero también con tristeza sobre cómo, a pesar de su éxito, no había logrado construir una familia propia. Clara, por su parte, le contaba sobre su madre y los desafíos que enfrentaba al tratar de pagar sus tratamientos. Don Julián, al escucharla, se dio cuenta de que Clara no solo era una joven trabajadora, sino también una persona con un corazón inmenso, dispuesta a sacrificarlo todo por el bienestar de los demás. Fue en uno de esos momentos, mientras Clara le preparaba un té y conversaban sobre la vida, que don Julián le hizo la extraña petición de fingir ser su esposa. «No lo hago por mí», le explicó, «sino porque no quiero que Diego me quite todo lo que he construido». Al principio, Clara no estaba segura de qué pensar. La idea de fingir ser la esposa de alguien mucho mayor que ella era extraña y un tanto incómoda. Además, Clara no era alguien que mintiera fácilmente. Siempre había sido transparente y honesta en su vida, incluso cuando las cosas eran difíciles. Sin embargo, la situación de don Julián la conmovió profundamente. Sabía que él estaba solo y vulnerable, y la idea de que su hermano pudiera aprovecharse de él era insoportable. Además, Clara estaba consciente de que si Diego lograba controlar la fortuna de don Julián, no solo sería una injusticia para su empleador, sino también para los empleados de la mansión y las personas que dependían de él. Después de pensarlo detenidamente, Clara aceptó el plan, no sin advertirle a don Julián sobre los riesgos. «Esto podría complicarse», le dijo. «Diego parece ser muy astuto, y si descubre lo que estamos haciendo, podría empeorar las cosas». Sin embargo, don Julián la tranquilizó, asegurándole que confiaba en ella y que juntos encontrarían la manera de proteger su legado. Clara se comprometió a interpretar su nuevo rol con la mayor discreción posible. No sería una tarea fácil, ya que no solo tendría que engañar a Diego, sino también al personal de la mansión y a cualquier visitante que llegara a la casa. Pero Clara era meticulosa y tenía una gran capacidad de adaptación. Día tras día, se fue sumergiendo en el papel de la esposa protectora, manteniéndose siempre al lado de don Julián durante las visitas de Diego, y dejando sutiles pistas que indicaban que estaba al tanto de las finanzas y los asuntos legales de su esposo. La complicidad entre ambos creció. Don Julián se sintió aliviado al ver que Diego empezaba a mostrar signos de frustración, mientras que Clara sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Durante una noche crítica, Clara salvó a don Julián de una grave crisis cardíaca, lo que aumentó su desconfianza hacia su hermano, Diego, quien lo había aislado del resto de la familia. Era una noche tranquila en la mansión, pero la calma que envolvía la propiedad pronto se vería interrumpida. Clara, después de haber pasado la mayor parte del día atendiendo a don Julián, decidió tomar un descanso. Aunque su papel de cuidadora era exhaustivo, lo hacía con dedicación, especialmente desde que comenzó a notar ciertos signos de deterioro en la salud de Julián, que la preocupaban profundamente. Don Julián había tenido una semana difícil. Sus problemas cardíacos, que solían manifestarse como leves episodios de falta de aire y fatiga extrema, se habían intensificado. Clara sabía que su condición era crítica y que necesitaba atención constante, pero también sabía que, pese a todo, Julián era testarudo y no le gustaba mostrar debilidad. Esa noche, después de asegurarse de que había tomado su medicación y de que estaba cómodamente instalado en su cama,
Clara se retiró a su pequeño cuarto de descanso en una de las salas de la mansión. Sin embargo, poco después de la medianoche, un sonido alarmante rompió la quietud de la noche. Un débil pero constante golpeteo provenía de la habitación de don Julián. Clara, quien siempre dormía con los sentidos alerta, se despertó de inmediato, sintiendo una inquietud que se fue transformando en una sensación de urgencia. Rápidamente se puso de pie, corriendo hacia la habitación de Julián sin siquiera tomarse el tiempo de ponerse los zapatos. Al llegar, la escena que encontró fue alarmante. Don Julián estaba inclinado hacia un lado de su cama, tosiendo de forma violenta y llevándose las manos al pecho. Su rostro estaba pálido y sus labios comenzaban a tornarse de un azul grisáceo, señal clara de que le faltaba oxígeno. Clara sintió una oleada de adrenalina correr por su cuerpo mientras rápidamente evaluaba la situación. Sin perder tiempo, corrió hacia él, colocándolo con cuidado en una posición más cómoda, mientras intentaba calmarlo y facilitarle la respiración. «Respira conmigo, don Julián. Tranquilo, respire profundamente», decía mientras tomaba su muñeca para sentir su pulso, que era errático y débil. Don Julián apenas podía responder. Su respiración se volvía cada vez más irregular, y en sus ojos se reflejaba tanto el dolor como el miedo. Clara sabía que esto era más que un simple episodio de fatiga. Julián estaba experimentando una crisis cardíaca severa, algo que requería atención inmediata. Clara, quien había recibido entrenamiento básico en emergencias médicas, sabía que debía actuar rápido. No había tiempo para esperar a los servicios de emergencia, así que, con la mayor calma que pudo reunir, tomó el desfibrilador que siempre tenía a mano, por recomendación de los médicos de Julián. A pesar de que nunca había tenido que usarlo antes en situaciones reales, se había familiarizado con el aparato y sabía lo que debía hacer. «Señor, aguante, por favor», murmuró mientras preparaba el desfibrilador. Colocó los parches en el pecho de Julián, siguiendo los pasos meticulosamente, mientras su corazón latía desbocado por la tensión de la situación. El aparato emitió una serie de pitidos que parecían durar una eternidad, pero finalmente emitió la descarga. El cuerpo de don Julián se sacudió ligeramente, y por un momento, Clara contuvo la respiración, esperando un milagro. El silencio que siguió fue abrumador. Julián estaba inmóvil, y Clara, con el corazón en la garganta, se inclinó para comprobar su respiración. Para su alivio, él exhaló débilmente, y aunque su pulso seguía siendo irregular, había comenzado a estabilizarse. La crisis había pasado, pero Clara sabía que Julián no estaba fuera de peligro. A pesar de su propio agotamiento y la tensión del momento, Clara se quedó junto a él durante toda la noche, vigilando sus signos vitales y asegurándose de que respirara con regularidad. Mientras lo observaba, su mente comenzó a repasar todo lo que había sucedido en los últimos meses. La relación entre don Julián y su hermano Diego siempre había sido tensa, pero a medida que la salud de Julián empeoraba, también lo hacía la presencia de Diego en la mansión. Cada vez más, Diego se mostraba inquietante, apareciendo con más frecuencia y haciendo preguntas demasiado detalladas sobre los bienes de su hermano, su testamento y su salud. A medida que la madrugada avanzaba y la respiración de don Julián se volvió más estable, Clara no pudo evitar preguntarse si Diego sabía más de lo que dejaba entrever. ¿Por qué estaba tan interesado en los documentos legales de su hermano, justo en el momento en que su salud había empezado a decaer de forma tan alarmante? Todo parecía demasiado coincidente. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la mansión, don Julián despertó débilmente, sus ojos abriéndose con dificultad. Clara, que había estado junto a su cama todo el tiempo, se inclinó hacia él, colocando una mano sobre su hombro para reconfortarlo. «Todo está bien, don Julián. Ya pasó la peor parte», le susurró, aunque en el fondo sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado. Julián, aún recuperándose del episodio, asintió lentamente. Le tomó un momento reunir fuerzas, pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron claras y decisivas.
Clara, no confío en Diego. Él está esperando mi muerte, lo sé. Si no hacemos algo pronto, se llevará todo lo que he construido. Clara lo miró fijamente, su rostro lleno de preocupación, pero también de resolución. Ella había sospechado de Diego durante semanas, pero escuchar a don Julián confirmarlo le dio una nueva perspectiva de la gravedad de la situación. Clara sabía que tenía que hacer algo más que solo cuidar de la salud física de Julián. También debía protegerlo de las amenazas que venían desde dentro de su propio círculo familiar. En los días siguientes, Clara estuvo más alerta que nunca. Sabía que Diego no tardaría en aparecer de nuevo, y cuando lo hiciera, ella debía estar preparada. A pesar de la recuperación lenta de don Julián, Clara no dejó de vigilar cualquier movimiento sospechoso o cambio en la actitud de Diego. Sabía que él esperaba aprovecharse de cualquier momento de debilidad para empujar a su hermano a firmar documentos que cambiarían el curso de su fortuna. Don Julián, aún debilitado, comenzó a hablar más abiertamente con Clara sobre sus sospechas. Le contó cómo Diego había empezado a involucrarse de manera sutil en sus negocios unos años antes, siempre mostrándose interesado en ayudar, pero en realidad buscando formas de controlar el dinero. Don Julián, siempre astuto, había resistido hasta ahora, pero sabía que su tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, Clara continuaba con su papel de esposa ficticia, manteniendo a Diego a distancia y asegurándose de que don Julián no se sintiera solo o desprotegido. Pero sabía que no podía seguir fingiendo para siempre. Diego no era tonto, y Clara tenía el presentimiento de que, más temprano que tarde, descubriría la verdad y entonces todo cambiaría. Cada visita de Diego se volvía más tensa. Empezaba con conversaciones corteses, pero rápidamente derivaba en preguntas incómodas sobre la salud de Julián y su testamento. Clara, siempre presente, intervenía con respuestas evasivas, pero notaba cómo Diego se impacientaba. Estaba claro que no iba a esperar mucho más. Diego había llegado a tal punto de confianza que incluso comenzó a organizar reuniones con abogados y agentes inmobiliarios sin el conocimiento de Julián. Clara se dio cuenta de esto un día cuando, al revisar el correo de la casa, encontró un sobre dirigido a Diego con información sobre la venta de una de las propiedades más valiosas de Julián. Un edificio en el centro de la ciudad, diseñado por él mismo, que había sido una de sus mayores obras arquitectónicas. Indignada, Clara decidió enfrentarse a Diego. Sabía que Julián estaba demasiado débil para enfrentarse a su hermano directamente, pero ella no iba a permitir que Diego siguiera adelante con su plan, sin hacer nada al respecto. Clara ya había asumido el rol de esposa de Julián en público. Y aunque no era su verdadera esposa, sentía una responsabilidad creciente hacia él. Después de todo, había visto de primera mano lo importante que era para Julián conservar lo que había construido durante su vida. Una tarde, cuando Diego llegó para una de sus visitas de cortesía, Clara lo interceptó antes de que pudiera entrar en la habitación de Julián. «Diego, necesitamos hablar», dijo Clara con firmeza, bloqueando su paso en el pasillo. Diego, sorprendido por el tono autoritario de Clara, la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Tú? ¿Qué crees que puedes decirme? No eres más que la cuidadora de mi hermano», respondió con arrogancia. Clara, sin inmutarse, lo miró directamente a los ojos. «Soy más que eso. Estoy aquí todos los días, cuidando de él, velando por su bienestar. Y no voy a permitir que sigas manipulándolo para que vendas las propiedades que él ama y que tanto le ha costado construir». Diego soltó una risa amarga. «¿Qué sabes tú de lo que le conviene? Julián está muriendo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Es solo cuestión de tiempo antes de que yo tome control total de sus negocios. ¿Y tú? Tú no tendrás ningún papel en eso. Eres reemplazable, Clara». Pero Clara no retrocedió. «Tal vez sea reemplazable», admitió. «Pero tú no puedes simplemente quitarle todo lo que ha logrado. Sé que lo que estás haciendo es ilegal. Él firmó ese poder en un momento de debilidad, creyendo que podía confiar en ti.
Si te atreves a vender alguna propiedad sin su consentimiento pleno, me aseguraré de que todos sepan lo que estás haciendo. El rostro de Diego se tensó. Claramente, no esperaba que Clara fuera tan decidida ni que conociera tantos detalles. Él siempre había subestimado su papel, viéndola solo como una cuidadora sin importancia. Ahora se daba cuenta de que ella representaba una amenaza. «Te sugiero que te mantengas al margen, Clara», dijo Diego en un tono más oscuro. «No tienes idea de con quién estás tratando. No te metas en mis asuntos o podrías arrepentirte». Clara lo miró fijamente. Sabía que Diego era peligroso, pero también sabía que Julián la necesitaba. Y si bien ella no era una experta en leyes ni en negocios, entendía que Diego estaba tramando algo ilegal. No podía permitir que ese hombre se saliera con la suya. Después de ese enfrentamiento, Clara se volvió aún más vigilante. No solo debía cuidar de la salud de Julián, sino que también tenía que estar atenta a cada movimiento que hiciera Diego. Sabía que el tiempo corría en su contra, y si no actuaban pronto, Diego se apoderaría de todo. Decidida a detenerlo, Clara empezó a buscar asesoramiento legal por su cuenta. Habló con un abogado que le había recomendado una amiga, explicándole la situación y mostrándole los documentos que había encontrado. El abogado, sorprendido por lo que escuchaba, le explicó que había formas de anular el poder que Diego tenía, si lograban demostrar que había abuso de confianza o que Julián no estaba en plenas facultades cuando lo firmó. Esa sería la clave. Clara sabía que la única forma de salvar la fortuna y el legado de don Julián sería probar que Diego lo había manipulado en su momento de vulnerabilidad. Julián, al darse cuenta de las verdaderas intenciones de su hermano, pidió a Clara que siguiera haciéndose pasar por su esposa, para evitar que Diego se quedara con todo. Don Julián, debilitado por la enfermedad y las constantes presiones de su hermano Diego, comenzó a ver con mayor claridad la traición que estaba ocurriendo ante sus ojos. A lo largo de los últimos meses, Clara había sido su única aliada. Mientras su salud física se deterioraba, su mente se mantenía aguda y fue observando cada uno de los movimientos de su hermano. Pero lo que más le preocupaba era la creciente influencia que Diego parecía tener sobre los negocios familiares y, en especial, sobre su legado. Fue en ese momento cuando comprendió que la única opción que tenía para sobrevivir a esta guerra silenciosa era recurrir a Clara, no solo como cuidadora, sino también como una figura clave en su protección. Un día, mientras Clara ajustaba los medicamentos en la mesita de noche de Julián, él decidió hablar con sinceridad. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que, si no Diego había llegado a tal punto de confianza que incluso comenzó a organizar reuniones con abogados y agentes inmobiliarios sin el conocimiento de Julián. Clara se dio cuenta de esto un día cuando, al revisar el correo de la casa, encontró un sobre dirigido a Diego con información sobre la venta de una de las propiedades más valiosas de Julián, un edificio en el centro de la ciudad, diseñado por él mismo, que había sido una de sus mayores obras arquitectónicas. Indignada, Clara decidió enfrentarse a Diego. Sabía que Julián estaba demasiado débil para enfrentarse a su hermano directamente, pero ella no iba a permitir que Diego siguiera adelante con su plan, sin hacer nada al respecto. Clara ya había asumido el rol de esposa de Julián en público. Y aunque no era su verdadera esposa, sentía una responsabilidad creciente hacia él. Después de todo, había visto de primera mano lo importante que era para Julián conservar lo que había construido durante su vida. Una tarde, cuando Diego llegó para una de sus visitas de cortesía, Clara lo interceptó antes de que pudiera entrar en la habitación de Julián. «Diego, necesitamos hablar», dijo Clara con firmeza, bloqueando su paso en el pasillo. Diego, sorprendido por el tono autoritario de Clara, la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Tú? ¿Qué crees que puedes decirme? No eres más que la cuidadora de mi hermano», respondió con arrogancia. Clara, sin inmutarse, lo miró directamente a los ojos. «Soy más que eso. Estoy aquí todos los días, cuidando de él, velando por su bienestar.
y no voy a permitir que sigas manipulándolo para que vendas las propiedades que él ama y que tanto le ha costado construir. Diego soltó una risa amarga. ¿Qué sabes tú de lo que le conviene? Julián está muriendo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Es solo cuestión de tiempo antes de que yo tome control total de sus negocios. ¿Y tú? Tú no tendrás ningún papel en eso. Eres reemplazable, Clara. Pero Clara no retrocedió. Tal vez sea reemplazable, admitió. Pero tú no puedes simplemente quitarle todo lo que ha logrado. Sé que lo que estás haciendo es ilegal. Él firmó ese poder en un momento de debilidad, creyendo que podía confiar en ti. Si te atreves a vender alguna propiedad sin su consentimiento pleno, me aseguraré de que todos sepan lo que estás haciendo. El rostro de Diego se tensó. Claramente, no esperaba que Clara fuera tan decidida ni que conociera tantos detalles. Él siempre había subestimado su papel, viéndola solo como una cuidadora sin importancia. Ahora se daba cuenta de que ella representaba una amenaza. Te sugiero que te mantengas al margen, Clara, dijo Diego en un tono más oscuro. No tienes idea de con quién estás tratando. No te metas en mis asuntos o podrías arrepentirte. Clara lo miró fijamente. Sabía que Diego era peligroso, pero también sabía que Julián la necesitaba. Y si bien ella no era una experta en leyes ni en negocios, entendía que Diego estaba tramando algo ilegal. No podía permitir que ese hombre se saliera con la suya. Después de ese enfrentamiento, Clara se volvió aún más vigilante. No solo debía cuidar de la salud de Julián, sino que también tenía que estar atenta a cada movimiento que hiciera Diego. Sabía que el tiempo corría en su contra, y si no actuaban pronto, Diego se apoderaría de todo. Decidida a detenerlo, Clara empezó a buscar asesoramiento legal por su cuenta. Habló con un abogado que le había recomendado una amiga, explicándole la situación y mostrándole los documentos que había encontrado. El abogado, sorprendido por lo que escuchaba, le explicó que había formas de anular el poder que Diego tenía, si lograban demostrar que había abuso de confianza o que Julián no estaba en plenas facultades cuando lo firmó. Esa sería la clave. Clara sabía que la única forma de salvar la fortuna y el legado de don Julián sería probar que Diego lo había manipulado en su momento de vulnerabilidad. Julián, al darse cuenta de las verdaderas intenciones de su hermano, pidió a Clara que siguiera haciéndose pasar por su esposa, para evitar que Diego se quedara con todo. Don Julián, debilitado por la enfermedad y las constantes presiones de su hermano Diego, comenzó a ver con mayor claridad la traición que estaba ocurriendo ante sus ojos. A lo largo de los últimos meses, Clara había sido su única aliada. Mientras su salud física se deterioraba, su mente se mantenía aguda y fue observando cada uno de los movimientos de su hermano. Pero lo que más le preocupaba era la creciente influencia que Diego parecía tener sobre los negocios familiares y, en especial, sobre su legado. Fue en ese momento cuando comprendió que la única opción que tenía para sobrevivir a esta guerra silenciosa era recurrir a Clara, no solo como cuidadora, sino también como una figura clave en su protección. Un día, mientras Clara ajustaba los medicamentos en la mesita de noche de Julián, él decidió hablar con sinceridad. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que, si no tú, Julián, aunque debilitado, no permitió que su hermano lo intimidara. No firmaré nada, Diego. Ya te he dado suficiente control. No necesito que me cuides. Clara está aquí para eso. No voy a ceder ni una propiedad más. Diego apretó los dientes, frustrado por la resistencia de su hermano. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Clara volvió a la habitación, interrumpiendo la conversación. Inmediatamente sintió la tensión en el aire. ¿Todo bien aquí?, preguntó, aunque sabía que algo no estaba bien. Perfectamente, dijo Diego, su tono impregnado de falsedad. Solo estábamos discutiendo algunos asuntos familiares. No te preocupes, Clara. A pesar de sus palabras, Clara podía ver el descontento en la expresión de Diego. Sabía que él no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Diego era paciente y sabía jugar a largo plazo,
pero su paciencia parecía estar agotándose. Clara lo veía cada vez más ansioso, y eso solo aumentaba su preocupación. En privado, Julián y Clara discutían la mejor manera de proteger sus bienes. El abogado de Julián había comenzado a investigar las maneras de revocar el poder que había otorgado a Diego. Pero el proceso no sería fácil ni rápido. Diego había sido lo suficientemente inteligente como para cubrirse legalmente, y Julián, consciente de su debilidad física, temía que no tuviera tiempo suficiente para frenar a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. «Lo único que puedo hacer es seguir resistiendo», le dijo Julián a Clara una noche, mientras ambos revisaban los documentos legales que el abogado le había enviado. «Si logro ganar tiempo, tal vez podamos encontrar una solución definitiva». Clara lo escuchaba con atención, consciente de la enorme responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Ella no solo era la cuidadora de Julián, sino también su protectora, su única aliada en una batalla que se libraba en las sombras. Sabía que Diego no se detendría hasta obtener lo que quería, pero también estaba decidida a luchar por Julián, aunque eso significara poner en riesgo su propia seguridad. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba, y Clara se preparaba mentalmente para el inevitable enfrentamiento final con Diego. Sabía que la situación estaba llegando a un punto crítico, pero también confiaba en que, de alguna manera, encontrarían una manera de salvar el legado de Julián antes de que fuera demasiado tarde. Clara, investigando, descubrió que Diego estaba desviando millones de las empresas familiares y ocultando su mal manejo financiero. A medida que los días se sucedían en la mansión de don Julián, la tensión se volvía palpable. Clara seguía firme en su compromiso de proteger a Julián, no solo cuidando de su salud, sino también haciéndose pasar por su esposa para mantener a raya a Diego. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener las apariencias, sabía que algo más oscuro estaba ocurriendo. Había notado un cambio en Diego, un aire de urgencia en cada visita, como si el tiempo se le estuviera acabando. Sus constantes insinuaciones sobre vender propiedades y su insistencia en que Julián firmara más documentos legales sugerían que estaba desesperado por obtener el control total. Clara, intuitiva por naturaleza, sabía que había más en juego de lo que Diego dejaba ver. Decidió que era hora de investigar por su cuenta y descubrir qué estaba realmente sucediendo. Sabía que si lograba encontrar alguna irregularidad en las acciones de Diego, podría proteger mejor a Julián y detener el asalto silencioso a su fortuna. Un día, mientras revisaba algunos papeles en la biblioteca de la mansión, Clara encontró una carpeta que Diego había dejado allí durante una de sus visitas anteriores. Aunque no le correspondía mirar en los documentos privados, su instinto la impulsó a abrirla. Al examinar los papeles, se dio cuenta de que muchos de ellos eran reportes financieros y balances contables de las empresas familiares de Julián. Clara no era experta en finanzas, pero pudo notar varias discrepancias en los números. Había transacciones que parecían fuera de lugar y montos que no correspondían con los ingresos habituales de las empresas. Decidida a obtener más información, Clara decidió contactar al contador de Julián, un hombre que había trabajado con él durante años y en quien Julián confiaba plenamente. Sabía que, a diferencia de Diego, este hombre tenía un compromiso genuino con el bienestar de Julián y su legado. Llamó al contador, Alejandro, y le pidió que se reuniera con ella en la mansión, sin mencionar nada a Diego para evitar levantar sospechas. Alejandro llegó discretamente una tarde y se sentó con Clara en la sala de la mansión, donde ambos comenzaron a revisar los documentos que ella había encontrado. Alejandro, al principio, no parecía demasiado alarmado. Es normal que haya algunas discrepancias menores en las cuentas de grandes empresas, especialmente cuando alguien más está manejando los negocios temporalmente, dijo, refiriéndose al control que Diego tenía, gracias al poder legal que Julián le había otorgado. Sin embargo, a medida que avanzaban en la revisión, la expresión de Alejandro comenzó a cambiar. Su rostro pasó de la calma a la preocupación, y luego al asombro. «Esto no está bien», murmuró mientras subrayaba una serie de transacciones que parecían estar desviando grandes sumas de dinero
hacia cuentas bancarias externas. Clara, al ver la reacción de Alejandro, sintió como su propia preocupación aumentaba. ¿Qué significa esto?, preguntó, temiendo lo peor. Alejandro suspiró, consciente de que estaba a punto de revelar algo grave. Significa que Diego ha estado utilizando su control sobre las empresas para desviar fondos. Ha estado moviendo dinero a cuentas que no están relacionadas con las empresas ni con los intereses de don Julián. Y lo que es peor, ha estado ocultando este desvío bajo transacciones legítimas. Esto es una estafa en toda regla, Clara. Clara sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Las sospechas que había tenido sobre Diego ahora se confirmaban, pero el alcance de su traición era mucho mayor de lo que había imaginado. Diego no solo estaba intentando apoderarse de la fortuna de Julián a través de maniobras legales, sino que ya había estado robando grandes sumas de dinero, poniendo en peligro el patrimonio de toda la familia. ¿Cuánto dinero ha desviado?, preguntó Clara con voz temblorosa, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Alejandro revisó las cifras nuevamente, calculando rápidamente. En los últimos 6 meses, parece que ha desviado al menos varios millones. Pero esto es solo lo que podemos ver en estos documentos. Si ha estado haciéndolo durante más tiempo o a mayor escala, el daño podría ser mucho peor. El impacto de esas palabras cayó sobre Clara como una losa. Diego había estado robando millones de las empresas de Julián sin que nadie se diera cuenta, y si no lo detenían pronto, todo el imperio que Julián había construido podría colapsar. Pero lo peor de todo era que Julián no tenía ni idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Clara sabía que tenía que actuar, pero no podía hacerlo sola. Le pidió a Alejandro que recopilara toda la información posible y preparara un informe detallado de las irregularidades. «Necesitamos pruebas concretas antes de enfrentarnos a Diego», dijo Clara, con la determinación visible en su mirada. «Si vamos a detenerlo, tenemos que hacerlo de manera que no pueda escapar de las consecuencias». Alejandro asintió, plenamente consciente de la gravedad de la situación. «Voy a necesitar unos días para reunir todo. Tendré que acceder a más registros, pero te aseguro que lo haré con discreción. No podemos permitir que Diego se entere de que estamos investigando. Si lo hace, podría intentar destruir pruebas o incluso desaparecer con el dinero». Clara comprendió que estaban en una carrera contra el tiempo. Diego estaba jugando un juego peligroso y lo hacía con la confianza de alguien que creía que nunca sería atrapado. Pero ahora que Clara y Alejandro sabían la verdad, no podían quedarse de brazos cruzados. Durante los días siguientes, Clara se mantuvo cerca de Julián, intentando no mostrar su preocupación mientras Alejandro trabajaba en silencio. Sin embargo, cada vez que Diego aparecía en la mansión, Clara no podía evitar sentirse tensa. Sabía que ahora tenían información valiosa, pero hasta que no estuviera todo preparado, cualquier movimiento en falso podría arruinar sus esfuerzos. Una tarde, mientras Diego estaba en la mansión revisando unos documentos con Julián, Clara no pudo evitar notar cómo su comportamiento se había vuelto más errático. Parecía más ansioso de lo habitual, revisando constantemente su teléfono y haciendo preguntas aún más directas sobre las finanzas de Julián. «Julián, realmente deberías considerar vender la casa en el campo», dijo Diego, con un tono que intentaba sonar casual, pero Clara detectó una urgencia en sus palabras. «Es demasiado grande para ti y con la situación actual del mercado, podrías obtener una buena suma de dinero». Julián, aún recuperándose de su reciente crisis, lo miró con desconfianza. «No voy a vender nada, Diego. Ya te lo he dicho antes. No tengo necesidad de dinero y no estoy dispuesto a deshacerme de lo que he construido». Diego intentó mantener la compostura, pero Clara notó que estaba perdiendo paciencia. Cada negativa de Julián parecía irritarlo más, y Clara sabía que no podía permitirse dejar que la situación se deteriorara. Finalmente, cuando Diego se fue esa tarde, Clara aprovechó para hablar con Julián en privado. Sabía que no podía contarle todo lo que había descubierto hasta que tuviera pruebas irrefutables, pero también sabía que no podía dejarlo en la oscuridad por más tiempo.
Don Julián, comenzó Clara con un tono cauteloso pero firme. Creo que hay algo que debes saber sobre Diego. No puedo entrar en detalles ahora, pero tengo razones para creer que ha estado haciendo movimientos peligrosos con sus empresas y su dinero. He estado investigando y Alejandro está ayudándonos a revisar todo, pero necesito que confíe en mí y no firme nada hasta que tengamos toda la información. Julián, aunque cansado y debilitado, miró a Clara con una mezcla de preocupación y gratitud. Siempre he sabido que Diego no tenía buenas intenciones, dijo, su voz temblorosa pero clara. Pero si lo que dices es cierto, entonces estamos en más problemas de los que imaginaba. Clara asintió solemnemente. Estamos cerca de descubrir toda la verdad. Solo le pido que se mantenga fuerte y que no permita que Diego lo presione. Pronto tendremos todo lo que necesitamos para detenerlo. Julián respiró profundamente, sabiendo que la batalla más grande aún estaba por venir. Pero ahora, gracias a Clara, tenía una oportunidad de salvar lo que había construido. Finalmente, Clara, con la ayuda de un abogado de confianza, destapó las estafas de Diego, quien fue arrestado, y don Julián recuperó el control de su fortuna, ofreciendo a Clara un papel clave como administradora de sus negocios. La verdad había salido a la luz, y Clara sabía que no había tiempo que perder. El informe que Alejandro había preparado estaba completo y detallado. Cada transacción sospechosa, cada desvío de fondos y cada maniobra financiera que Diego había ocultado, todo estaba documentado. Las pruebas eran sólidas y lo suficientemente contundentes como para tomar medidas legales contra Diego. Clara sabía que ahora estaban en una posición peligrosa. Si Diego llegaba a sospechar que estaban a punto de exponerlo, podría intentar huir o destruir cualquier otra prueba que pudieran tener. Clara y Alejandro decidieron que era hora de contactar a un abogado de confianza que pudiera guiarlos en los siguientes pasos. Sabían que necesitaban a alguien con experiencia en casos financieros y de fraude para manejar este delicado asunto. Fue entonces cuando Clara recordó a un abogado que había trabajado con la familia de un paciente anterior al que había cuidado. Alguien con una reputación impecable y conocido por su ética inquebrantable. Manuel Torres. Manuel era un hombre serio, con una sólida trayectoria en casos complejos de fraude empresarial y corrupción. Clara lo contactó de inmediato, explicándole de manera concisa la situación y pidiéndole una reunión lo antes posible. Manuel accedió a encontrarse con ellos en la mansión, donde revisarían las pruebas y decidirían qué hacer a continuación. El día de la reunión, Manuel llegó a la mansión con una presencia imponente, pero tranquila. Su figura alta y su traje perfectamente planchado reflejaban la profesionalidad con la que manejaba cada caso. Clara lo recibió nerviosa, pero confiada en que este era el hombre adecuado para ayudarlos. Después de presentar los documentos que Alejandro había recopilado, Manuel revisó todo cuidadosamente, manteniendo un silencio profundo mientras sus ojos recorrían cada página. Finalmente, alzó la vista y habló. Esto es suficiente para acusarlo de fraude y desvío de fondos, sin duda alguna. Diego ha estado robando de las empresas durante meses, si no más. Lo que más me preocupa es que parece estar a punto de realizar movimientos más grandes. Claramente, está tratando de liquidar algunas de las propiedades más valiosas de don Julián. Si lo permite, su hermano no solo perderá millones, sino que su legado quedará arruinado. Clara asintió, compartiendo la misma preocupación. Sabían que Diego estaba cada vez más desesperado y que las constantes negativas de Julián a firmar los documentos que le pedía solo lo hacían actuar con más urgencia. Manuel continuó. Debemos actuar con rapidez. La situación es delicada porque, aunque tengamos pruebas de fraude, Diego aún tiene un poder legal que le otorga cierto control sobre las empresas. Necesitamos revocar ese poder antes de que pueda hacer más daño. Además, presentaré una demanda formal contra él y solicitaré una orden de arresto inmediata para evitar que intente escapar. Clara sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que estaban a punto de enfrentar a Diego de manera directa,
Y aunque las pruebas estaban de su lado, también sabía que Diego no se rendiría sin luchar. Manuel y Clara hablaron con don Julián al día siguiente. Aunque debilitado por la enfermedad, Julián estaba más decidido que nunca a detener a su hermano. Con la ayuda de Manuel, Julián firmó una declaración revocando el poder que le había otorgado a Diego meses atrás. Además, autorizó al abogado a proceder con la demanda por fraude. Manuel actuó rápido. Solicitó una orden judicial para congelar las cuentas bancarias de Diego y bloquear cualquier intento de venta de las propiedades de Julián. También presentó la demanda de fraude y corrupción, exponiendo el desvío de millones de las empresas familiares. Con las pruebas en la mano y el respaldo legal de don Julián, Manuel no tardó en obtener una orden de arresto para Diego. Lo que ocurrió después fue una cadena de eventos que se desarrollaron con rapidez. El día en que las autoridades llegaron a la mansión para arrestar a Diego, Clara estaba presente. Lo vio entrar a la casa, confiado como siempre, sin tener idea de lo que estaba a punto de suceder. Diego, sin embargo, pronto notó que algo no estaba bien. Los guardias de seguridad, que normalmente lo saludaban con cortesía, lo observaban con recelo. Clara lo miró desde la distancia, con una mezcla de nervios y satisfacción, sabiendo que la verdad finalmente saldría a la luz. En ese momento, la policía llegó a la mansión. Diego, sorprendido, intentó actuar con indiferencia cuando los oficiales se acercaron a él. ¿Qué es todo esto?, preguntó con arrogancia. Uno de los oficiales, con tono firme, le respondió: Diego Martínez está arrestado por fraude, desvío de fondos y abuso de confianza. Tenemos una orden judicial en su contra. La reacción de Diego fue inmediata. Su rostro, que normalmente estaba marcado por una expresión de superioridad, se tornó pálido. Los ojos se le llenaron de sorpresa y rabia mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «¡Esto es ridículo!», exclamó, mirando a su alrededor como si buscara apoyo de alguien. «No tienen idea de lo que están haciendo. Esto es un malentendido». Pero los oficiales no se dejaron intimidar. Procedieron a esposarlo mientras le leían sus derechos. Diego intentó resistirse, lanzando acusaciones y miradas furiosas hacia Clara, a quien parecía culpar por lo que estaba sucediendo. «¡Esto es culpa tuya!», gritó mientras los oficiales lo escoltaban hacia la salida. «Tú lo planeaste todo. No sabes en lo que te has metido». Clara lo observó en silencio, sabiendo que finalmente, después de meses de manipulación y engaños, la justicia estaba alcanzando a Diego. La mansión, que alguna vez había sido testigo de las intrigas y traiciones de Diego, ahora se volvía un símbolo de su caída. Después del arresto de Diego, Clara regresó al lado de don Julián. Sabía que, aunque la batalla legal había terminado, el proceso de recuperación para Julián y su legado apenas comenzaba. Manuel continuaría trabajando para recuperar los fondos desviados y asegurar que las propiedades de Julián quedaran a salvo. En los meses que siguieron, con Diego en prisión y las cuentas de las empresas estabilizándose gracias a la intervención de Manuel y Alejandro, Julián empezó a notar una mejoría en su salud. La presión que había sentido durante tanto tiempo, el estrés constante de enfrentarse a su hermano, se disipó. Aunque su enfermedad aún lo debilitaba, estaba más tranquilo y con la mente despejada, sabiendo que su vida y su legado estaban en buenas manos. Un día, después de una larga reunión con Manuel y Alejandro, Julián se volvió hacia Clara. «No sé cómo podré agradecerte todo lo que has hecho por mí. No solo me salvaste la vida con tu cuidado, sino que también me salvaste de perder todo lo que he construido». Clara sonrió, pero negó con la cabeza. «No necesita agradecerme, don Julián. Solo hice lo que creí correcto». Julián la miró con seriedad. «Has hecho más que eso, Clara. Y quiero que sigas formando parte de mi vida. No solo como cuidadora, sino como parte de mi equipo. Quiero que seas administradora de mis negocios. No hay nadie más en quien confíe tanto como en ti». Clara se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la oferta. Sabía que Julián la valoraba,
pero jamás había esperado algo tan grande. Finalmente, con una sonrisa emocionada, aceptó. Con el tiempo, Clara asumió su nuevo rol como administradora de los negocios de don Julián, supervisando las finanzas y asegurando que todo se manejara de manera transparente y eficiente. Su dedicación y lealtad transformaron la estructura empresarial de Julián, dándole un nuevo impulso y garantizando que su legado permaneciera intacto. Así, la traición de Diego fue superada, y Clara se convirtió no solo en una protectora de Julián, sino también en una pieza clave en la recuperación y el éxito continuo de su imperio. Don Julián, al final de sus días, pudo descansar tranquilo, sabiendo que había alguien en quien podía confiar plenamente. Y Clara, habiendo comenzado como cuidadora, encontró su propio lugar en un mundo que nunca imaginó, demostrando que el verdadero valor de una persona no está en su posición inicial, sino en su capacidad de enfrentar la adversidad con integridad y coraje. Si disfrutaste esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que aparecerá pronto en tu pantalla. Agradecemos mucho tu apoyo. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo, donde hemos preparado una selección especial llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. ¡Hasta pronto!